provincia de Bagua. No natural, nacido, pero sí prácticamente desde los 5 años ya vivo acá en Bagua. Un bagüino de corazón. Claro, y vengo a hacer lo que fue Gonzalo Rose, un tandeño que fue limeño. Vengo a ser prácticamente este autor de esta obra maestra que un loretano que vivió en Lima, Calvo. el escritor César Calvo. Algo así me comparo, porque nací en un sitio de que prácticamente no viví. Toda mi vida, mi quehacer, mis sentimientos, mis emociones están en Bagua. ¿De qué? ¿En dónde naciste, Claudio? ¿Cómo se llama el lugar? Yo nací en un lugar cerca al distrito de Tembladera que se llamó Monte Grande, un caserío. Provincia de Contumazá, Cajamarca, ¿verdad? Cajamarca. Por ejemplo, César Calvo vivió en Lima, escribió para Lima y nunca se olvidó de la selva. Si hablamos de Gonzalo Rose, es un poeta de la dulzura, de la ternura, que nació en Tacna y vivió en Lima. Hablamos de Mariátegui, que nació en Moquegua, pero de Moquegua, bueno, no fue su tema especial, sino el Perú, porque él vivió en Lima. Más amplio, María. Claro, yo, por ejemplo, de Cajamarca muy poco podría hablar, porque yo me formé, me crié todo acá en la provincia de Bagua. Usted es siempre ligado a la cultura, a la investigación, a la recopilación de nuestras tradiciones. ¿Se heredó de tu padre esta característica personal? Casi de mi mamá y de mi papá. Mi papá era un hombre que nunca dejaba de leer un día el diario La República. Era el Canita, era su amigo, venía y lo dejaba el periódico y se iba y venía a cobrarle las tardes, así. Él siempre leía el diario La República. Y de ahí viene todo este trabajo también que ustedes han hecho. Claro, porque por parte de mi madre también somos intelectuales. Por ejemplo, mi madre viene a ser sobrina de Nicanor de las Fuentes y Fuentes, este gran poeta de San José de Pacasmayo, que también sucedió lo que me sucedió a mí, le sucedió a otros poetas. Vivió todo el tiempo en Chiclayo, fue encarcelado en Chiclayo, escribió para Chiclayo. Don Nicanor de las Fuentes y Fuentes, el popular Nixa. ¿Tú en qué año ingresas a la universidad? Yo ingreso a la universidad en 1980. Yo ingreso a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, pero antes de ingresar a la Universidad de San Marcos ya estuve estudiando en la hoy universidad, esta universidad que es de los periodistas de la Acción Nacional de Periodistas del Perú. Claro, Jaime Bausate y Mesa. Ahí ingresé y hice tres ciclos. Doy gracias a San Marcos, porque San Marcos vi la realidad del Perú. Braulio, ¿algún contemporáneo de tu época que también ingresó a la San Marcos de aquí de abajo? Roque Alarcón Flores, él ingresamos casi el mismo año con él, sino que él ingresó al programa de administración de empresas y yo ingresé al programa puro de literatura pura, porque San Marcos es la única universidad que se enseña la literatura pura, porque hay muchos que dicen yo soy literato, pero son literatos profesores de universidades que salen especialistas en literatura o en castellano, pero en San Marcos el literato es puro.
es la literatura pura donde sigue San Marcos. Hoy creo que ya tiene la católica también. Braulio, y en ese tiempo tú recuerdas a algunos maestros que han marcado historia también en el Perú. Muchos maestros, yo creo que uno de los grandes maestros que tuve en San Marcos fue el poeta Pablo Guevara, uno de los poetas que escribe sobre Machu Picchu, su obra Cumbre. Después tuve también a Marcos Martos, otro de los grandes profesores, y también a Toño Cisneros. También fue tu maestro. Claro, Calves Ronceros, un gran escritor que tuve, en realidad, déjame a ver que haga memoria también de otro gran literato, fue Washington Delgado. Eso quería decir. Washington Delgado era un profesor casi que no hablaba nada, pero cuando hacía sus clases era en realidad un hombre estrella, era lo más grande que tengo, que mi resolución de egresado de San Marcos lo firma Washington Delgado. Washington Delgado. Sí. ¿Qué era en ese tiempo Washington? ¿Tenía alguna...? Estaba dentro del decanato de la Facultad de Letras. Cisneros habló siempre un poco agresivo contra Vallejo. Tú eres vallejiano. ¿Por qué será, no? Hay muchas cosas como tenerlo cerca y lejos a Vallejo. Los que quieren tenerlo lejos a Vallejo están más cerca a Vallejo. Los que se llaman anti-vallejanos son los que están más cerca a Vallejo. Porque en realidad Toño Cisneros es una generación cercana, él casi pertenece a los poetas del 50, Claro. 50 Esa generación. y si vemos esa generación es copia y calco de Vallejo. Al final terminan rindiéndose a Vallejo. ¿Qué escritor no ha habido que no haya leído a Vallejo? Y el escritor que no ha leído a Vallejo ni a Mariátegui es un escritor que no ha llegado todavía a conocer el Perú. Braulio, y en ese tiempo que tú eras un estudiante universitario, se estaba en efervescencia las ideas políticas. ¿Cuál fue tu posición política como estudiante en ese tiempo, teniendo esa talla de maestros? A mí y a mi generación me tocó vivir el momento más difícil que nos tocó vivir a los peruanos. Era el momento en que comienza el terrorismo con fuerza y todos echaban la culpa a San Marcos, que San Marcos era una universidad que fabricaba terroristas. Y en realidad no era así, nunca fue así. Que habían terroristas sueltos en la UNI, en San Marcos, en la Cantuta, y en la Huamanga y en otras universidades del país, es cierto. Braulio, ¿y tú egresas de San Marcos en qué año? Yo he terminado en San Marcos casi después de 7 años, y no porque los sanmarquinos seamos brutos, sino así terminó casi toda mi generación. Hicimos 5 a 7 años, nunca llegábamos a la cuestión regular que hacen las universidades particulares. ¿Por qué? Porque San Marcos expresaba todo. En San Marcos hacíamos movilizaciones en favor de la clase trabajadora, apoyábamos la CGTP, hacíamos huelgas en favor de los mineros, incluso los mineros tomaban San Marcos para que se queden ahí a dormir, a hacer ciertas cosas. Era prácticamente San Marcos el corazón del sindicalismo, y es por eso que a veces por huelga de estudiantes, huelga de profesores, nunca llegó un sanmarquino en la época del 80 que diga, por bueno que sea, que haya terminado en el tiempo fijo que termina, ¿sabes? Porque las huelgas eran seguidos, a veces las huelgas... ¿Y por qué se daban las huelgas, Braulio? ¿Por qué? Porque a San Marcos le hacían cosas. Por ejemplo, llegaba la policía y tomaba San Marcos, llegaban los cachacos, tomaban San Marcos.
tomaban cuando querían San Marcos, y a nosotros nos tenían como prácticamente no nos dejaban estudiar. Por un lado, las Fuerzas Armadas, y por otro lado, Sendero, que también cuando estábamos estudiando bien en las clases llegaba Sendero y sacaba, y entraban ellos y nos hacían escuchar sus cosas, sus discursos muchas veces. Entonces nosotros, esa generación mía, ha sido una generación de resistentes estudiantes al terrorismo y a las Fuerzas Armadas. Entre la espada y la pared. Pero a pesar de eso hicimos excelentes trabajos, por ejemplo, mi generación de estudiantes, tenemos a Ángel Páez, que es jefe de investigación de la República, un muchacho que estudió conmigo, muy humilde, y lo jaló César Lévano a trabajar. César Lévano también fue mi profesor. ¿Ha sido profesor Lévano? Claro, Lévano fue en los 3 cursos de redacción periodística. ¿Y cómo era Lévano en las clases? César Lévano, como tú sabes, César Lévano tiene mal una sí. pierna y siempre cojea, pero él se sentaba en un lado, se cuadraba en un lado del pupitre y nos explicaba. Entonces, en ese tiempo, nosotros éramos los que teníamos que sacar a César Lévano más de las cosas. Claro, exprimirlo a él. Pero César Lévano fue muy condescendiente con nosotros, nos llevó a varios estudiantes en Marcos, nos llevó al diario La República, donde trabajaba él. Y Braulio, en ese contexto, tú egresas, te vienes a Bagua o te quedas, trabajas ahí en Lima. Exacto. ¿Qué tiempo estuviste en Bucalpa? Año y medio. ¿En qué te desenvolviste ahí? En el diario Ahora trabajé. Siempre ligado al periodismo. Sí, en el diario Ahora trabajé con don Pepe, con don José. En ese tiempo él era el director. Braulio, ¿alguna experiencia o anécdota que tú recuerdes allá en la selva? Gané un concurso de poemas que hice en el Hospital Regional, y luego también en algunos cursos así de ecología, de poesía, que trabajé, y lo bueno que conocí a buena gente en Pucallpa, al pintor Amaringo, que es un ayahuasquero que se tomaba el ayahuasca y comenzaba a pintarla así con alucinógeno. ¿Conociste también ahí a Raúl, el autor de La Plañidera? No, Raúl Vázquez lo conocí en Lima. Él es de Iquitos, pero vive en Lima. Él vive en Lima, muy amigo de Roger Runril, muy amigo de César Calvo. Y ahí los charapos pues tienen su local, que es el Club Loreto, ahí se reunían. A veces bajaban al Club Amazonas, otras veces iban al Club de Mario Diosa, y se hace una vida social en la... Bravo, ¿te vienes ahí a tu querida Bagua? Y ahí regresé a Lima todavía. ¿En qué año ya vienes aquí a Ahí Bagua? trabajé en la revista Amazonía en Lima. Yo trabajé en la revista Amazonía con tío ya Segarra, y también colaboré en algunos diarios como El Ojo, El Comercio. Ahí mi hermano también de Juan a trabajar en Última Hora, y ahí colaboraba también con algunos. ¿Tú has escrito en El Comercio? En El Comercio he colaborado, en la República sí he mandado permanente, y en Última Hora también. En el Correo también he escrito más. En ese tiempo todavía había más, se le daba mayor importancia a la cultura, a la literatura en esos diarios, Braulio. Claro, vean, los suplementos eran que no dejaba de haber cultura. Braulio, ¿en qué año sale El Heraldo aquí en Bagua? Y El Heraldo sale antes de 1900. 1900 sería 80, y El Heraldo
salía ya por el 79. Pero no salió contigo. No, en ese tiempo yo estudiaba en Trujillo, mi hermano Juan sacó ese periódico con un amigo Delfín Herrera, sacó con otros, pero en realidad lo que hacíamos todo el periódico eran los Juan y yo. O sea, tú colaborabas desde Trujillo, el periódico, los primeros periódicos del Heraldo salieron en Trujillo, en la ciudad de Trujillo. ¿Cuántas ediciones salieron del Heraldo? El Heraldo hemos sacado más de, casi hemos estado por 39 por ahí, 39 o 40. Y el formato del Heraldo, Braulio, era... Que el Heraldo tiene una historia y trabajamos todavía hasta con, en ese tiempo trabajábamos todavía con los... Biólogos. Sí, Sí. con todo eso sacábamos todavía, o formaban letra por letra, en ese tiempo se trabajaba así en las imprentas. Pero ya después cuando vino las otras técnicas ya fui a Lima, ya sacábamos de Lima el periódico ya. Y últimamente Chiclayo. Durante tu presencia en Bagua, tú te has encargado de escribir tanto poesía con relación a los recursos turísticos que tenemos en Bagua. ¿Cuáles son los géneros que estás trabajando o que has trabajado, Braulio? ¿En cuestión me habla de turismo? No, en géneros literarios. En género literario más me he dedicado a poesía, cuentos, mitos, leyendas, todo lo que es más que todo literatura oral, a rescatar eso, la literatura oral. Braulio, ¿y eso tú lo tienes plasmados? La mayor parte, por lo menos de la historia oral de acá de Bagua, sí lo tengo. Y algunas cosas también históricas que hemos podido recolectar de algunos archivos, de algunos libros, de algunos personajes que les he entrevistado, como Guayar, como Dávila Durán, como Roger Runril, otros historiadores, Collantes Pizarro, que todavía dejaron libros, ¿no? ¿A Cuesta no lo conociste? No, Cuestas es muy mayor que yo, Cuestas es uno de los primeros jesuitas que viene a evangelizar acá a San Ignacio. Ya Cuestas es muy antiguo, lo que llegué a conocerlo fui a Guayar y tuve una situación muy cercana con él. Él me dejó algunos textos, algunos escritos a mano y firmados por él, que era bien cuidadoso, ¿no? Y respetable a su congregación, José María Guayar, así que es escritor. ¿Algunos libros, Braulio, que tengas para publicar? El nombre, los nombres. Tengo varios. Estos son tus libros, ¿verdad? Algunos. Son como 13 libros que tengo, que ojalá con el aporte de los municipios se pueda sacar algo. Pájaros en la selva. Poesía, Braulio. Estos son cuentos y mitos sobre todo lo que es los pájaros en la selva. Es bueno porque no solo une los cuentos, sino une a varios escritores de la selva. Se centran en este libro. Uno de ellos, Roger Runril, también Corcuera. Ríos también. Sí, Francisco Izquierdo, por ejemplo, le encuentras acá a muchos escritores de que incluso le he puesto hasta un poema de Neruda y también son un libro que humanizar a la naturaleza, defender la naturaleza, porque hoy día ya no se defiende casi la naturaleza, y las aves creo que son lo principal cuidado que hay que tener, ¿no? Las llamas y los zorros, Braulio. Este es un libro sobre Yamón. Es poesía, fotografía y pintura. Una pintura muy buena de lo que hizo un trabajo un alumno de la ESFA, Lezana, buscado sus mejores cuadros fotográficos, que es esto, y también fotografía las mejores, y le he dado poesía a
prácticamente a la pintura. Braulio, con ese libro y también con estas evidencias se puede decir lo que Ruth Chadi ha escrito, de que en estos lugares teníamos auquénidos. Claro, eso es innegable, lo tenemos por todos sitios, casi en todos los lugares donde tú encuentras arte rupestre vas a encontrar a las llamas. Quiere decir que hace, cientos de años esto no era el clima que tenemos, Braulio. Claro, si tú te vas nomás acá a Espital encuentras frío. Tú te vas a Yamón, zona friolenta por la noche, Mayeta. Si tú te vas a Lonja Grande en la noche hay frío, la gente anda todo el tiempo con casacas. Si tú te vas a Campo Redondo, Caí, y aquí hay microclimas, o sea que hay zonas calurosas y hay zonas también friolentas. Braulio, otro libro que tienes, personajes con historia. Eso creo que lo considero el libro cumbre para acá, para Bagua, porque acá saco todos los personajes que han fallecido y algunos están vivos. Hago remembranza de ellos, todos los alcaldes, todos los que fueron congresistas, todos los que escribieron para Bagua, los que hicieron investigaciones para Bagua. Todo este es un libro cumbre prácticamente que van a salir en 2 tomos. Es un libro muy especial. Braulio, aquí encontramos personajes de todas las facetas, políticos, intelectuales, poetas, investigadores. Claro. Un libro, algún personaje, Braulio, que aquí tú rescates más aquí en Bagua y que es olvidado. Don Luis Saavedra Díaz. ¿Fue alcalde? Fue alcalde, pero no se mereció en su muerte esos honores que se le debe dar. Porque eso que sea alcalde, para mí cualquiera es alcalde. Claro, pero don Lucho fue un intelectual. A eso. Un intelectual que le gustaba mucho escribir. Él escribía poemas, él escribía historias y él, más que todo, era un educador que lo transmitía a sus alumnos. Le gustaba las cosas serias, por ejemplo, los signos, todas esas cosas. Y yo creo que don Lucho tiene un lugar muy especial para mí dentro del contexto histórico de Bagua. Tenemos otro libro, Braulio, Cuentos y Leyendas de Bagua. Tú aquí recopilas lo que era la Bagua que se fue. Lo que era la Bagua que se fue y algo del presente, pero más la Bagua que se fue. Está materializado lo pasado y el presente un poco. ¿Alguna historia, Braulio, ahí que sea digna de ser rescatada? Ser recordada en este momento. Hablo de unas mujeres que existían aquí en Bagua, que pocos lo recuerdan, pero fueron muy importantes. Por ejemplo, las puchicanas. Esas puchicanas eran unas mujeres muy recordadas que vivían ahí en el Jirón San Pedro y eran pues 2 hermanas que nos corrían a los alumnos a veces y nosotros no lo comprendíamos. Eran unas mujeres solteras que vivían solas en su casa y al final yo rescato que esas mujeres han tenido un poco el desprecio de acá de Bagua, pero fueron quizás con un buen trato de una autoridad se lo podrían rescatar, pero se abandonó a esas mujeres. Por ejemplo, también hago mención a uno de los primeros poetas orales que he tenido, a Baltasar Ríos. Baltasar Ríos es uno de los poetas orales que hemos tenido, uno de los más grandes. Ahí también hago mención de él. Braulio, casi tú eres uno de los grandes intelectuales que reconoce en el Cerro Brujopata como un símbolo de inspiración. El Cerro Brujopata viene a ser para nosotros un ícono.
que es un ícono. El Cerro Brujo Pata para nosotros los baguinos representa como un dios, es un mito que nosotros los antiguos baguinos miraban al Brujo Pata y predecían lo que les podían hacer. Si el Brujo Pata estaba cargado de nubes en la mañana es que iba a llover. Un oráculo. Claro, si parecía en enero o febrero es que el año iba a ir bien, pero si salía un sol quemante todo es que iba a haber verano. Todo eso los antiguos de Bagua lo veían al Brujo Pata así como algo grande, pero o sea que eso se ha perdido en las generaciones actuales porque ya han comenzado a invadir el cerro, ya han puesto antenas arriba en el cerro, ya han hecho prácticamente del cerro, lo han desgraciado como se dice al cerro. Antes tú ibas al Brujo Pata, puedes preguntar a los antiguos baguinos. En el Brujo Pata se encontraba diferentes clases de aves, diferentes clases de plantas autóctonas, se encontraba la licha, se encontraba el tuncho, se encontraba... La lichina. Claro, el cajaruro, toitito, los cactus, todo era un jardín el Brujo Pata. Hoy me da pena ver al Brujo Pata como está y abandonado prácticamente, y cada vez gente que toma el cerro. Casi todos los poetas, Braulio, tienen un ser, ya sea real o imaginario, que es el símbolo de su imaginación. Tú hablas de Noelia. Claro. ¿Quién fue Noelia, Braulio? ¿Qué es Noelia para los baguinos y para ti? Para mí Noelia es un ser que nace del Ucubamba y el Marañón y el Chinchipe. Para mí Noelia viene a ser lo más hermoso que existe de los tres ríos. Es una cuestión imaginaria para que la gente vaya y aprecie el río. Ahí van a encontrar amor, belleza, sublimidad. No quise ponerle como eje principal al río Marañón ni al Chinchipe, sino crear un personaje así, hacer algo en la imaginación como Noelia, para que de repente digan, ahí va a estar Noelia, pero Noelia está en los tres ríos, prácticamente. También en la catarata. Claro, o sea que Noelia viene a ser una especie de direccional a la gente a reconocer.